La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Carmen Mendoza, de 73 años, observaba las gotas deslizarse por el cristal, mientras sostenía entre sus manos temblorosas una taza de café de olla que ya se había enfriado. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde, pero la tormenta hacía que pareciera más noche de lo que era. «Mamá, necesitamos hablar». La voz de Sofía cortó el silencio que había reinado durante la última media hora. Carmen giró lentamente su silla hacia su hija. Sofía, de 45 años, estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas sobre su regazo. Su rostro mostraba esa expresión tensa que Carmen había aprendido a reconocer cuando algo importante estaba por suceder. «¿Qué pasa, mija?», preguntó Carmen, aunque en el fondo de su corazón ya presentía que esta conversación cambiaría todo. Sofía respiró profundamente, sus ojos evitando encontrarse con los de su madre. «Es sobre tu situación, mamá. Sobre lo que hemos estado hablando con Roberto y los niños». Roberto era el esposo de Sofía, un contador que trabajaba en Polanco y que siempre había mantenido una relación cordial pero distante con Carmen. Los niños, Daniela y Luis, ya no eran tan niños. Tenían 19 y 21 años respectivamente, ambos estudiando en la universidad. «No entiendo», murmuró Carmen, aunque sí entendía. Las visitas se habían vuelto menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. «Mamá, has vivido demasiado». Las palabras salieron de la boca de Sofía como si quemaran. «No me malinterpretes. Por favor, lo que quiero decir es que ya no podemos seguir así». El café se derramó un poco cuando las manos de Carmen temblaron más fuerte. La taza hizo un ruido seco al posarla sobre la mesita de centro. Una mesita que ella misma había comprado hace 30 años cuando Sofía era apenas una adolescente. «¿Seguir cómo?». La voz de Carmen era apenas un susurro. «Mamá, tienes 73 años. Tu pensión apenas alcanza para tus medicinas. Roberto y yo, nosotros también tenemos gastos. Los chicos están en la universidad, la renta, todo está carísimo. ¿Y tú?». Sofía se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «¿Yo qué, Sofía? ¿Yo qué?». Carmen sintió como la indignación comenzaba a mezclarse con el dolor. «Tú necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. La diabetes, la presión alta, las rodillas. Mamá, cada vez es más difícil. Y Roberto dice que...». «¿Roberto dice qué?», interrumpió Carmen, su voz ganando fuerza. «¿Que soy una carga? ¿Que su suegra ya vivió suficiente?». Sofía se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo seguía oscuro, amenazante. «No es así, mamá, pero necesitamos pensar en opciones. Hay lugares... ¿asilos? ¿Me quieres meter a un asilo?». Carmen se puso de pie con dificultad, apoyándose en el respaldo de la silla. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de criarte sola cuando tu padre nos abandonó, después de trabajar doble turno en la fábrica para que pudieras estudiar. No es un asilo, mamá». Sofía se volteó, sus ojos llenos de lágrimas. «Es una residencia para adultos mayores. Tienen doctores, actividades, gente de tu edad, gente esperando morirse, querrás decir». Carmen caminó lentamente hacia su habitación. «Vete, Sofía. Vete y no vuelvas hasta que recuerdes quién te cambió los pañales, quién te cuidó cuando tenías varicela, quién vendió sus joyas para pagar tu colegiatura». «Mamá, por favor, vete», gritó Carmen, y el esfuerzo la hizo toser. Una tos seca, rasposa, que le recordó lo frágil que se había vuelto su cuerpo. Sofía recogió su bolsa, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Pero no podemos más. Roberto ya habló con un lugar en Coyoacán. Es bonito. Tiene jardín». La puerta se cerró antes de que terminara la frase. Carmen se quedó de pie en medio de la sala, mirando el espacio vacío donde había estado su hija. Su única hija. La niña por la que había sacrificado todo, incluyendo la posibilidad de rehacer su vida después del divorcio. Se acercó lentamente al librero y tomó un álbum de fotos. Las páginas amarillentas mostraban momentos congelados en el tiempo. Sofía en su primer día de escuela, en su graduación de secundaria, el día de su boda. Carmen vestida de azul marino, sonriendo orgullosa mientras Roberto y Sofía cortaban el pastel. «Has vivido demasiado». Las palabras resonaban en su mente como un eco cruel. ¿Desde cuándo vivir era un pecado? ¿Desde cuándo llegar a la vejez era una carga imperdonable? Carmen se sentó pesadamente en su cama. La fotografía de su difunto esposo la miraba desde la mesita de noche. No el que la abandonó, sino Joaquín, su segundo esposo, el que murió hace 10 años de un infarto fulminante. Él nunca la hubiera dejado sola.
Él entendía que el amor no tenía fecha de caducidad. El departamento se sentía más vacío que nunca. Los ruidos de la ciudad se filtraban por las ventanas. Claxons, música de algún puesto callejero, el vendedor de tamales anunciando su mercancía. La vida seguía afuera, indiferente a su dolor. Carmen abrió el cajón de su buró y sacó una libreta donde anotaba sus gastos. Los números no mentían. Su pensión de 3.500 pesos mensuales apenas alcanzaba. Las medicinas para la diabetes costaban 800 pesos, las de la presión otros 600. La renta del departamento, 2.000 pesos, porque la casera, doña Remedios, no le había subido en años por consideración. Lo que quedaba apenas alcanzaba para comer, pero ella nunca le había pedido dinero a Sofía. Nunca. Prefería comer frijoles toda la semana antes que ser una carga. Y ahora... El teléfono sonó. Carmen lo miró sin ganas de contestar. Seguramente era Sofía, queriendo disculparse, queriendo explicar lo inexplicable. Dejó que sonara hasta que la contestadora se activó. «Mamá, soy yo. Por favor, contesta. Necesitamos hablar con calma. Los papeles... Hay unos papeles que necesitamos que firmes. Es por tu bien, mamá. Por favor». Carmen apagó la contestadora. Papeles. Siempre había papeles cuando querían deshacerse de alguien, como cuando despidieron a las trabajadoras viejas de la fábrica para contratar jovencitas que cobraban la mitad. Se acostó sin cenar, sin cambiarse de ropa. La lluvia había vuelto a intensificarse y el sonido contra la ventana era casi hipnótico. Cerró los ojos y se permitió llorar. Llorar como no había llorado desde el funeral de Joaquín. Mañana tendría que pensar qué hacer. Mañana tendría que decidir si firmar esos papeles y aceptar su destino, o luchar. Pero esta noche, solo esta noche, se permitiría ser débil. En la oscuridad de su habitación, Carmen Mendoza, la mujer que había sobrevivido a un abandono, a la pobreza, a la viudez, se preguntó si su hija tenía razón, si acaso había vivido demasiado. La respuesta llegaría una semana después, en un sobre del registro civil que cambiaría todo. Carmen llevaba 3 días sin salir del departamento. Las cortinas permanecían cerradas y el único sonido que rompía el silencio era el tic-tac del reloj de pared. Había sobrevivido a base de galletas Marías y té de manzanilla, negándose a contestar el teléfono que sonaba cada vez con menos frecuencia. El miércoles por la mañana escuchó el timbre. No una, sino 3 veces, insistente. «Doña Carmen, soy Lupita, la del 203. Le traigo su correspondencia». Lupita era una vecina joven, madre soltera que trabajaba en una tienda de conveniencia. A veces Carmen le cuidaba a su hijo de 5 años cuando ella tenía turno nocturno. Carmen se levantó con dificultad, el cuerpo entumecido por los días de inactividad. Abrió la puerta apenas una rendija. «Ay, doña Carmen, ¿qué le pasó? Se ve bien malita». Lupita la observó con preocupación genuina. «Le traje su correo. Se le estaba acumulando en el buzón. Y este sobre llegó certificado. Tuve que firmar por usted». Carmen tomó los sobres con manos temblorosas. Entre las cuentas y la publicidad había uno que destacaba. Papel oficial, el escudo nacional impreso. Remitente, Registro Civil de la Ciudad de México. «Gracias, mija», murmuró Carmen. «¿Necesita algo del súper? Voy al rato», ofreció Lupita. «No, gracias, estoy bien». Pero no estaba bien. Cerró la puerta y caminó hasta la mesa del comedor. El sobre oficial la miraba como un presagio. Con dedos torpes, lo abrió. «Estimada señora Carmen Mendoza Herrera, por medio de la presente, el Registro Civil de la Ciudad de México le notifica que, debido a un error administrativo en nuestros sistemas, su acta de nacimiento presenta inconsistencias que requieren corrección inmediata. Según nuestros registros actualizados, usted nació el 15 de marzo de 1951, no en 1950, como indica su documentación actual. Adicionalmente, hemos descubierto que existe un expediente a su nombre que había sido extraviado durante la digitalización de archivos de 1998. Este expediente contiene información relevante sobre un beneficio vitalicio que le corresponde como hija de Manuel Mendoza López, veterano de la Segunda Guerra Mundial que prestó servicio en el Escuadrón 201. Debido al error en su fecha de nacimiento, este beneficio no había sido activado. Le solicitamos se presente en nuestras oficinas ubicadas en Arcos de Belén, Valles 19, Colonia Doctores, a la brevedad posible para regularizar su situación. De no hacerlo en un plazo de 30 días naturales, el beneficio podría prescribir. Documentos a presentar. Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio. Acta de nacimiento actual. Para corrección. Atentamente, Liquimas. Rosa María Gutiérrez Soto, directora de Archivo General. Carmen leyó la carta 3 veces. Su padre, Manuel, había muerto cuando ella tenía apenas 12 años.
Recordaba vagamente que había sido militar, pero nunca supo detalles. Su madre, devastada por la pérdida, nunca hablaba de él. ¿Un beneficio vitalicio? ¿Escuadrón 201? Carmen se levantó y fue hacia el viejo baúl que guardaba en su closet. Entre fotografías descoloridas y documentos amarillentos, encontró una foto de su padre en uniforme. Joven, sonriente, con insignias que nunca había sabido interpretar. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, Carmen contestó. «¿Mamá? Por fin contestas». Estaba preocupadísima. La voz de Sofía sonaba aliviada y ansiosa a la vez. «Estoy bien», respondió Carmen secamente. «Mamá, sobre lo del otro día, Roberto y yo lo hemos estado pensando. Quizás fuimos muy bruscos. ¿Podemos ir a platicar? Llevamos a los muchachos». «No». Carmen sostenía la carta del registro civil en su mano libre. «Ahora no es buen momento. ¿Pasa algo? Te oyes rara». Carmen miró nuevamente la carta. Un beneficio vitalicio. Tal vez suficiente para no depender de nadie. Tal vez suficiente para demostrarle a su hija que no era una carga. «Tengo que hacer unos trámites», dijo finalmente. «Cosas del gobierno. ¿Necesitas ayuda? Roberto conoce a un abogado». «No necesito nada de Roberto», interrumpió Carmen. «Ni de ti. Puedo arreglármela sola como siempre lo he hecho». «Mamá, por favor». «Sofía, me dijiste que he vivido demasiado». «Pues, ¿qué crees? Puede que tengas razón. He vivido lo suficiente para aprender que no necesito a quien no me necesita». Colgó antes de que su hija pudiera responder. Al día siguiente, Carmen se levantó temprano. Se bañó, se puso su mejor vestido, uno azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y se maquilló ligeramente. Al verse en el espejo, no reconoció a la mujer derrotada de los últimos días. Esta era Carmen Mendoza, la luchadora, la superviviente. Tomó el metro hacia la colonia Doctores. El vagón iba repleto, pero un joven le cedió el asiento. Pequeños gestos que le recordaban que no toda la humanidad había perdido la decencia. El edificio del registro civil era una construcción antigua, con esa arquitectura pomposa del viejo PRI. Carmen subió las escaleras despacio, deteniéndose en cada descanso para recuperar el aliento. En el tercer piso encontró la oficina de la licenciada Gutiérrez. «Pase, señora Mendoza». Una mujer de unos 50 años, con lentes de armazón rojo y sonrisa amable, la recibió. «La estábamos esperando». «¿Me esperaban?» Carmen se sentó en la silla que le ofrecían. «Sí, verá, este caso es muy particular. Este caso, su padre, Manuel Mendoza López, fue uno de los pilotos del Escuadrón 201. ¿Sabe lo que eso significa?» Carmen negó con la cabeza. «Fueron los únicos mexicanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Héroes nacionales, señora. Y por ley, sus descendientes directos tienen derecho a una pensión vitalicia que, me temo, nunca le fue otorgada debido al error en su acta de nacimiento». La licenciada abrió un expediente grueso. «Aquí está todo. La hoja de servicio de su padre, sus condecoraciones, incluso cartas que envió desde Filipinas. Y esto», sacó un documento, «es lo más importante. Un seguro de vida militar que nunca fue cobrado, más la pensión acumulada con intereses». Carmen sintió que la habitación daba vueltas. ¿Cuánto estamos hablando? Entre el seguro y la pensión retroactiva, aproximadamente 3.800.000 pesos, más una pensión mensual de 18.000 pesos de aquí en adelante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. En un instante había pasado de la pobreza a tener más dinero del que había visto en su vida. «Hay un problema», continuó la licenciada. «Necesitamos corregir su acta de nacimiento, y para el pago del beneficio, requerimos que designe beneficiarios en caso de... Bueno, usted entiende». Carmen entendía. «En caso de muerte». Y en ese momento, pensando en las palabras de Sofía, tomó una decisión. «¿Puedo designar a quien yo quiera?» «Por supuesto. Es su derecho». Carmen pensó en Lupita, la vecina que se había preocupado por ella, en Doña Remedios, la casera que nunca le había subido la renta, en las personas que la habían tratado con dignidad cuando su propia familia la consideraba un estorbo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Todo el que necesite. Pero le sugiero que inicie el trámite de corrección de acta hoy mismo. El proceso puede tardar unas semanas». Carmen firmó los papeles necesarios. Le tomaron huellas digitales, fotografías. Todo parecía un sueño. Al salir del edificio, el sol brillaba sobre la Ciudad de México, esa urbe caótica y hermosa que había sido su hogar toda la vida. En el metro de regreso, Carmen iba con la carta del registro civil en su bolsa y una sonrisa en los labios. Su hija había dicho que había vivido demasiado. Tal vez era cierto. Había vivido lo suficiente para recibir esta segunda oportunidad.
Al llegar a su edificio, se encontró con Lupita en las escaleras. Doña Carmen, qué bueno verla mejor. Se ve hasta rejuvenecida. Es que me llegaron buenas noticias, mija, respondió Carmen. Oye, ¿todavía necesitas quien te cuide al niño en las noches? Sí, pero no quiero molestarla. No es molestia. Los niños me dan vida. Y hablando de vida, ¿te gustaría acompañarme a tomar un café? Tengo algunas cosas que platicar contigo. Mientras subían las escaleras juntas, Carmen pensó en el giro que había tomado su vida. Una semana atrás, era una anciana desahuciada por su propia hija. Hoy, era una mujer con recursos y, más importante aún, con el poder de decidir su propio destino. El teléfono estaba sonando cuando abrió la puerta de su departamento. Esta vez, no dudó en contestar. «Mamá, necesitamos hablar sobre los papeles del asilo». «Sofía», interrumpió Carmen con voz firme. «Ya no hay nada que hablar. He tomado mis decisiones. Y tienes razón, he vivido demasiado. Lo suficiente para saber que merezco algo mejor. No entiendo. Pronto entenderás. Adiós, hija». Carmen colgó y desconectó el teléfono. Tenía una nueva vida que planear, y esta vez lo haría en sus propios términos. 2 semanas habían pasado desde la visita al registro civil. Carmen había transformado su vida de maneras que nunca imaginó. Contrató a un contador recomendado por doña Remedios para manejar sus finanzas, abrió una cuenta bancaria nueva y, por primera vez en años, fue al médico particular para un chequeo completo. El departamento también había cambiado. Nuevas cortinas dejaban entrar la luz. Había flores frescas en la mesa y la despensa estaba llena. Pero el cambio más grande estaba en Carmen misma. Caminaba más erguida, sonreía más. Había vuelto a usar el labial rojo que tanto le gustaba a Joaquín. Era jueves por la tarde cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. «¡Mamá! ¡Sé que estás ahí! ¡Abre la puerta!». Era Sofía, y por el tono de su voz estaba furiosa. Carmen abrió con calma. Su hija entró como torbellino, seguida por Roberto, quien lucía incómodo. «¿Se puede saber qué está pasando?». Sofía blandía unos papeles. «Fui al registro civil a sacar tu acta de nacimiento para el asilo y me dijeron que estabas en proceso de corrección». «¿Y qué es eso de un beneficio militar?». Carmen se sentó tranquilamente en su sillón favorito. «¿Gustan café?». «Acabo de hacer». «No quiero café. Quiero respuestas». Sofía estaba roja de ira. «La vecina chismosa del 203 anda diciendo que ahora tienes dinero, que le vas a pagar para que te ayude». «¿De dónde sacaste dinero?». «Mamá, mi padre fue héroe de guerra», respondió Carmen con serenidad. «Algo que tú nunca te molestaste en preguntar. Resulta que sus hijos tienen derecho a una pensión que nunca cobré». Roberto se aclaró la garganta. «¿De cuánto estamos hablando, señora?». «De lo suficiente para no ser una carga para nadie». Carmen lo miró directamente. «De lo suficiente para vivir con dignidad los años que me queden, aunque haya vivido demasiado». Sofía se dejó caer en el sofá. «Mamá, todo esto es un malentendido. Nunca quise decir». «Sí quisiste», interrumpió Carmen. «Y lo dijiste. Dijiste exactamente lo que pensabas. Que soy un estorbo, que ya viví suficiente, que mejor me vaya a un asilo a esperar la muerte». «Era por tu bien», protestó Sofía. «Para que estuvieras mejor cuidada». «No», Carmen se levantó. «Era por tu conveniencia, para no tener que preocuparte por mí, para no tener que visitarme, para no sentirte culpable cuando pasaran meses sin saber de mí». Roberto carraspeó nuevamente. «Señora, si hay una cantidad considerable de dinero, como familia tenemos derecho». «¿Derecho?». Carmen rió amargamente. «¿Qué derecho, Roberto? ¿El mismo derecho que usaron para decidir meterme en un asilo sin consultarme?». «Mamá, soy tu única hija». Sofía cambió de táctica, su voz volviéndose melosa. «Todo lo que es tuyo, eventualmente será mío. ¿Por qué no mejor lo compartimos desde ahora? Podríamos conseguirte un departamento más bonito, cerca de nosotros». «Ya tengo el departamento que quiero», respondió Carmen. «Y en cuanto a la herencia, eso está por verse». «¿Qué quieres decir?». Roberto se puso pálido. Carmen fue hacia su buró y sacó unos documentos. «Estos son los papeles de beneficiarios que llené la semana pasada. Dejé una parte para Sofía. Sí, pero no todo. Lupita, la vecina que tanto critican, recibirá otra parte por toda la ayuda que me ha dado. Doña Remedios también, por su bondad todos estos años. Y el resto irá a una fundación para adultos mayores abandonados». «No puedes hacer eso», gritó Sofía. «Soy tu hija». «Sí, puedo». Y lo hice. Mi abogado dice que es perfectamente legal». «¿Tu abogado?». Roberto estaba cada vez más alterado. «¿Desde cuándo tienes abogado?». «Desde que mi hija decidió que ya había vivido demasiado». Carmen los miró a ambos. «Miren, no vine a este mundo a darles gusto. Trabajé toda mi vida. Crié a mi hija sola. Enterré a 2 maridos. Merezco vivir mis últimos años como yo quiera.
Sofía comenzó a llorar. Mamá, por favor, los nietos. Piensa en tus nietos. Los nietos que no vienen a verme hace 6 meses. Los que están muy ocupados con la universidad. Carmen negó con la cabeza. Sofía, el amor no se mendiga, y el respeto tampoco. Esto no se va a quedar así, amenazó Roberto. Consultaremos con nuestro abogado. Háganlo. Carmen abrió la puerta. Pero les sugiero que se ahorren el dinero. Todo está en orden. Y ahora, les pido que se retiren. Tengo una cita con Lupita para ir al cine. Hace años que no voy. Sofía se levantó, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, esto es un error. ¿Vas a necesitarnos? No, mija. El error fue pensar que la sangre garantiza el amor. El error fue sacrificar tanto por alguien que al final me ve como un número en su cuenta bancaria. ¡Eso no es cierto! ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy sin que necesitaras algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo a platicar, a tomar café, a recordar historias? El silencio fue respuesta suficiente. Después de que se fueron, Carmen se sentó en su sillón. No sentía satisfacción por lo que acababa de pasar, solo una profunda tristeza. Había perdido a su hija mucho antes de esta pelea. La había perdido el día que Sofía decidió que su madre era una obligación en lugar de una bendición. El timbre sonó suavemente. Era Lupita con su hijo Miguelito. ¿Lista para el cine, doña Carmen?, preguntó la joven con una sonrisa. Más que lista, respondió Carmen, tomando su bolsa nueva. ¿Qué vamos a ver? Una de acción, dijo Miguelito emocionado. Con muchas explosiones. Carmen rió. Perfecto. Después de la semana que tuve, unas explosiones me vendrán bien. Mientras esperaban el elevador, Lupita la tomó del brazo. Doña Carmen, ¿está bien? La vi platicando con su hija. Estoy mejor que bien, mija. Estoy libre. Esa noche, mientras veía la película rodeada de palomitas y risas infantiles, Carmen entendió algo fundamental. La familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Y ella había elegido bien. Al regresar a casa, encontró varios mensajes en la contestadora. Sofía llorando, Roberto amenazando, incluso sus nietos hablando de repente interesados en visitarla. Carmen los escuchó todos y luego borró la cinta. Mañana comenzaría su nueva vida. Había pensado en viajar, tal vez a Puerto Vallarta, donde ella y Joaquín habían pasado su luna de miel. Había pensado en tomar clases de pintura, algo que siempre quiso hacer. Había pensado en vivir, simplemente vivir, sin pedir permiso ni perdón. Se preparó un té de manzanilla y se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba con 1000 luces, llena de vida y posibilidades. A sus 73 años, o 74, según el registro civil, Carmen Mendoza estaba comenzando de nuevo. En la mesa, junto a los papeles del beneficio militar, había dejado una foto de su padre. Manuel Mendoza López, piloto del Escuadrón 201, héroe de guerra. El hombre que, sin saberlo, le había dado a su hija la oportunidad de ser libre cuando más lo necesitaba. Gracias, papá, murmuró Carmen. Gracias por darme alas cuando pensé que ya no podía volar. Afuera, la vida nocturna de la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Pero adentro, en un pequeño departamento de la colonia Roma Norte, una mujer que supuestamente había vivido demasiado, estaba descubriendo que la vida, en realidad, apenas comenzaba. 6 meses después, Carmen observaba el atardecer desde el balcón de su nuevo departamento en la colonia Condesa. No era ostentoso, pero sí más luminoso y con un pequeño estudio donde había instalado su caballete y pinturas. Las clases de arte habían despertado un talento dormido durante décadas. El teléfono sonó. Era su abogado, el licenciado Morales. Señora Mendoza, tengo noticias importantes. ¿Podría venir a mi oficina mañana temprano? ¿Pasa algo malo?, preguntó Carmen, aunque ya nada la asustaba. Al contrario, pero prefiero explicarle en persona. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la oficina en Polanco. El licenciado Morales, un hombre serio de unos 60 años, la recibió con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Señora Mendoza, ¿recuerda que el registro civil mencionó documentos extraviados durante la digitalización del 98? Sí, claro. Bueno, seguimos investigando y encontramos algo extraordinario. Abrió una carpeta llena de documentos antiguos. Su padre no solo fue héroe de guerra, también fue propietario de varios terrenos en lo que hoy es Santa Fe. Carmen casi se atraganta con el café. ¿Santa Fe? ¿El Santa Fe de los edificios y centros comerciales? El mismo. En los años 40 eso no valía nada, eran puras barrancas. Su padre compró hectáreas completas con su liquidación militar. Cuando murió, los papeles se traspapelaron y las tierras quedaron intestadas. Pero aquí está todo. Escrituras, pagos de predial hasta 1963.
todo a nombre de Manuel Mendoza López y su sucesión. Pero eso debe valer millones, señora, muchos millones. Claro, ha habido desarrollos, algunos tal vez irregulares. Será una batalla legal, pero con estos documentos tiene derecho a compensaciones muy sustanciales. Carmen se recargó en la silla. La vida no dejaba de sorprenderla. «Hay más», continuó el abogado. «Encontramos cartas de su padre. Al parecer, él sabía que esos terrenos valdrían mucho algún día. Aquí, mire esta». Carmen tomó la carta amarillenta con manos temblorosas. La letra de su padre, que apenas recordaba, llenaba la página. «Mi querida Carmen, cuando leas esto, probablemente ya no esté contigo. Compré estas tierras pensando en tu futuro. Sé que ahora no valen nada, pero México está creciendo, y algún día esta inversión te dará la libertad que mereces. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Vive sin miedo. Hija mía, tu padre que te ama, Manuel». Las lágrimas nublaron la vista de Carmen. Su padre había pensado en ella. Había planeado su libertad décadas antes de que ella supiera que la necesitaría. «¿Qué procede?», preguntó cuando pudo hablar. «Primero, notificar a los desarrolladores actuales. Algunos querrán negociar, otros pelearán, pero la ley está de su lado. Mientras tanto», sacó otro documento. «Hay una empresa que quiere comprarle inmediatamente una fracción que está sin desarrollar. Ofrecen 50 millones de pesos». Carmen tuvo que sujetarse del escritorio. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere agua?» «Estoy bien», respiró profundo. «Solo es mucho que procesar. Lo entiendo. Tómese su tiempo. Pero hay algo que debe saber. Su hija y su yerno han estado preguntando en el registro civil. Parece que se enteraron de que podría haber más bienes». Carmen rió amargamente. «Por supuesto que se enteraron». Esa tarde regresó a su departamento para encontrar a Sofía esperándola en la entrada del edificio. Había perdido peso, se veía demacrada. «Mamá, necesitamos hablar». «No hay nada que hablar». Carmen sacó sus llaves. «Roberto me dejó», soltó Sofía de repente. «Dice que por mi culpa perdimos millones». Se fue con su secretaria. Carmen se detuvo, pero no volteó. «Los niños están furiosos conmigo», continuó Sofía. «Dicen que los avergüenzo, que cómo pude tratarte así. Daniela ya no me habla. ¿Y qué quieres que haga?» Carmen finalmente la miró. «¿Que te consuele? ¿Que te perdone para que puedas sentirte mejor? Quiero a mi mamá de vuelta». Sofía comenzó a llorar. «Extraño nuestras pláticas, nuestros cafés. Extraño cuando me aconsejabas, cuando me abrazabas y todo se arreglaba». «Yo también extraño a mi hija», respondió Carmen. Pero ella decidió que su madre había vivido demasiado. Decidió que era un estorbo. «Me equivoqué, mamá. Me equivoqué horrible. El dinero me cegó. Roberto me presionaba y yo fui una estúpida». Carmen suspiró. 6 meses de terapia le habían enseñado mucho sobre el perdón, pero también sobre los límites. «Sofía, te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver a lo de antes». «Entonces, ¿qué significa?» «Significa que no cargo con rencor, pero tampoco con obligaciones. Puedes visitarme, podemos tomar café, pero ya no como madre e hija dependientes. Ahora somos 2 mujeres adultas que pueden elegir quererse o no». «¿Y tú eliges quererme?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Elijo darte una oportunidad, pero esta vez en mis términos». Las semanas siguientes fueron de reencuentro cauteloso. Sofía venía a tomar café. Hablaban de arte, de los nietos, de la vida. Carmen le enseñó a pintar, descubriendo que su hija había heredado algo del talento. Una tarde, mientras pintaban juntas, Sofía dijo: «Mamá, sobre los terrenos de Santa Fe». «No», cortó Carmen. «Ese tema está cerrado. Mi herencia está decidida. Una parte para ti, otra para los nietos cuando cumplan 30 años, y el resto para las fundaciones que elegí». «No es eso». Sofía dejó el pincel. «Quería decirte que me da gusto. Me da gusto que el abuelo haya pensado en ti, que tengas esta seguridad. Y me da vergüenza haber pensado que eras una carga cuando siempre fuiste un tesoro». Era la primera vez en meses que Carmen abrazaba a su hija. Los nietos también regresaron, ahora genuinamente interesados en conocer a su abuela. Daniela quería saber sobre el bisabuelo héroe. Luis pedía consejos sobre la vida. Carmen los recibía con cariño, pero sin olvidar las lecciones aprendidas. Una noche, en su cumpleaños 75 o 74, seguía sin estar segura, Carmen organizó una cena. Vinieron todos: Sofía y los nietos, Lupita con su familia, Doña Remedios, algunos compañeros de su clase de pintura, hasta el licenciado Morales. Mientras servían el pastel, Sofía se levantó. «Quiero hacer un brindis. Por mi mamá, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que me mostró que vivir mucho no es una maldición, sino una bendición, y que me perdonó cuando no lo merecía. Y yo quiero brindar», agregó Carmen,
Por mi padre, Manuel Mendoza López, que desde el cielo me dio alas cuando pensé que ya no podía volar. Por Joaquín, que me enseñó que el amor no tiene edad. Y por todos ustedes, que me mostraron que la familia se elige. Esa noche, mientras todos reían y compartían historias, Carmen recibió una última llamada. Era del registro civil. Señora Mendoza, habla la licenciada Gutiérrez. Solo quería informarle que encontramos más documentación. Su padre dejó diarios de guerra, fotografías, toda una historia que el país debería conocer. El Museo de Historia quiere hacer una exhibición. Me encantaría colaborar, respondió Carmen mirando a su familia reunida. ¿Hay algo más?, continuó la licenciada. En su última carta, su padre escribió algo que creo que le gustará escuchar. ¿Qué escribió? Escribió: Mi pequeña Carmen, cuando leas esto habrás vivido mucho. Habrás amado, habrás perdido, habrás luchado. Pero recuerda, no existe tal cosa como vivir demasiado. Cada día extra es una oportunidad para ser feliz. Vive por ti, vive por mí, vive por todos los que no pudieron. Tu padre que siempre te cuidará. Carmen colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Miró a su alrededor. Su hija aprendiendo a ser mejor persona. Sus nietos descubriendo su historia. Sus amigos celebrando la vida. El registro civil había tenido razón desde el principio. Había un error en sus documentos, pero no era la fecha de nacimiento. El error era pensar que la vida tenía fecha de caducidad, que el amor tenía límites, que los años eran una carga. Carmen Mendoza, hija de héroe, madre perdonadora, artista tardía, mujer libre, levantó su copa una vez más. Por vivir demasiado, dijo con una sonrisa, y por todo lo que falta por vivir. Afuera, la Ciudad de México brillaba como siempre, caótica y hermosa. Adentro, una familia imperfecta pero real celebraba que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo, que el amor verdadero sobrevive a las palabras hirientes, y que a veces, solo a veces, los errores administrativos pueden cambiar una vida para siempre. Carmen había vivido mucho, sí, y gracias a eso, había aprendido la lección más importante, que el valor de una vida no se mide en años, sino en la capacidad de renacer, de perdonar y de amar, una y otra vez, hasta el último aliento.